Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a hablar de cómo podemos hacer las conexiones de una radio para un procesador de audio de 4 canales, en este caso, en el procesador de audio Pro 2,4 BT de Taramps, que tiene sus controles hechos aquí por una aplicación de mobile y usado en 2 amplificadores. Un amplificador de 4 canales, como en el video pasado, y ahora en un amplificador monoblock, en los 2 amplificadores. Aquí para uso en bajos y aquí para uso en los altavoces de puertas. ¿Cómo podemos hacer la conexión de los RCAs? Muy importante este punto. ¿Cómo podemos hacer estas conexiones? Vamos a empezar con el más fácil, que es exactamente de la radio para el procesador de audio. Listo, tenemos aquí izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, listo. Ya está aquí la conexión hecha. Entonces, entre la radio y el procesador de audio ya tenemos los señales estéreos. Ahora tenemos 2 maneras de hacer la conexión del procesador para los amplificadores. Vamos a hacer en este video una de las conexiones y en el próximo video vamos a hacer otro tipo de conexión, ¿ok? En este caso vamos a hacer una conexión donde tenemos aquí, vamos a tomar aquí un RCA del canal 1 y un RCA del canal 2. Y aquí vamos a poner en los canales 1 y 2 del amplificador de 4 canales. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, derecho, izquierdo, para los altavoces de la puerta delantera. ¿Ok? Ahora vamos a tomar otro RCA para hacer las puertas traseras o de los altavoces traseros. Y en este caso vamos a tomar solamente la salida 3 del procesador de audio. Y aquí vamos a tomar un señal mono, pero full rango, que tiene la respuesta programada aquí en el mobile, de la manera que va a sonar para los altavoces traseros de mi auto. ¿Ok? Aquí puedo trabajar con altavoces como ovales, 6x9, triaxiales, coaxiales, de la manera que quiero. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer del canal 4 del procesador, los 2 también, del canal 4 para el amplificador de barros. Y listo. Tengo aquí todos los RCAs ligados al procesador, donde voy a tener, punto importante, el señal estéreo, salidas 1 y 2 del procesador de audio para los canales 1 y 2 del amplificador de 4 canales, 2 señales mono A más B, la suma de los 2 canales del procesador de audio, que van para los canales 3 y 4 del amplificador de 4 canales, donde voy a poner los altavoces traseros, y también el señal, 2 señales del canal 4 en A más B mono, que va directamente para las 2 entradas del amplificador monoblock para los bajos. Puntos muy importantes.
aquí, en el amplificador de 4 canales, vamos a dejar las claves de crossover en full. ¿Por qué? Porque todos los ajustes son hechos aquí en el procesador. Y aquí, en el amplificador monoblock, vamos a dejar aquí el subsonic o high pass en mínimo, el low pass en máximo, su frecuencia de bass boost y su boost en mínimos, los dos. ¿Por qué? Porque voy a hacer los cortes en el procesador y también puedo hacer el bass boost en el procesador. Todo el control hecho a mi mano por la aplicación de mobile que tengo aquí. Entonces, muy importante este ajuste. ¿Ok? Entonces, recordando, aquí voy a tener A, aquí voy a tener B, aquí A más B y aquí A más B. ¿Ok? Estéreo, mono y mono. Pero aquí el mono es full rango y aquí el mono es para bajos. Diferente un del otro. ¿Ok? Si quieres, y a ver cómo podemos hacer los ajustes aquí en el mobile de este sistema, escriba aquí abajo, quiero los ajustes. Y vamos a hacer un video exactamente sobre estos ajustes. Ah, sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.